concepto de moda integral. ¿Qué es concepto de moda integral y por qué le ha dado tanto éxito? Paula, coméntanos, ¿qué es el concepto de moda integral dentro de tu trayectoria como diseñador? Hola. Para mí muy importante es diseñar una colección que tenga todo el look, que significa la ropa para hombres, para mujeres, con zapatos, accesorios, bolsas, anillos, incluso con un concepto que lo sostiene y que es expresado a partir del show en una pasarela. Por lo que, bueno, también para mí es muy importante mostrarlo con la música que representa el concepto, con el maquillaje y peinado de la inspiración también, y creo que es la mejor manera de poder expresar todo lo que una marca de moda quiere a los clientes y a todas las personas. Fíjense, Paola estudió en St. Martin's en Inglaterra, que es una escuela súper prestigiada. ¿Tú realmente aprendiste esto en la escuela o es más bien onda tuya como de diseñadora? Sí, no, creo que la escuela me ayudó a confiar en mi intuición, pero con cada colección sigo evolucionando y aprendiendo nuevas cosas. Porque siempre hay una queja, sobre todo de este lado donde están los estudiantes, es que todos se quejan de por qué no están estudiando en Londres, por qué no están estudiando en París, cuando en realidad es importante lo que dice ella. La escuela te da confianza para poder expresar tus ideas, pero la escuela no te da ideas, ¿verdad, Paula? Sí, no, la escuela solo te da técnicas y confianza en tu creatividad. Claro. Ahora, Paula, ¿a ti te ha funcionado este asunto del concepto de moda integral? ¿La gente identifica esto cuando percibe, cuando compra tu marca? Sí, creo que sí. Cuando presento cada colección también es importante para mí presentar un estilo de vida, y mis clientes son personas que lo usan también, que aprecian ese estilo de vida. Es algo muy interesante. Fíjense, hoy en la noche lo que vamos a tener la oportunidad de ver a las 8:30 en el desfile de tendencias, no solamente un desfile de ropa, sino vamos a tener la oportunidad de poder apreciar todo un concepto, como dice Pablo, que tiene que ver con los colores, con la caída de las prendas, de las texturas, con la música incluso. ¿En qué está inspirado tu desfile hoy en la noche, Pablo? Bueno, principalmente está inspirado en los detallistas que son los franceses. Y busqué una etapa en México donde también hubiera esta inspiración de lo francés, que es el porfiriato, porque también creo que la sabiduría ancestral es lo que hace que seamos lo que somos hoy en día. Entonces mi pasado como mexicana también me sostiene para hacer lo que hoy soy. Entonces vamos a ver qué sombreros, zarapes, qué vamos a ver, porque dicen lo mexicano y todo el mundo tiene como el cliché, ¿no? De la moda. No, bueno, también es una reinterpretación sutil, entonces tiene botones de gallos de pelea, pero al mismo tiempo los cortes son más ajustados al cuerpo y elegantes. Como es otoño-invierno, uso lanas y cashmere y así. Fíjense, también otra cosa bien importante, el estilo de la diseñadora no se pierde cuando llega la inspiración o se trata de reinterpretar. Ana Fusoni, que tiene 30 años de experiencia y que es como la mamá de todos los diseñadores jóvenes de este país, porque los has visto crecer a todos, Ana, desde la labor que has hecho en tu concurso de moda premio, donde muchos de los diseñadores actualmente que están trabajando han salido de ahí. Ana, ¿tú cómo ves este rollo de la moda como concepto integral de vida, como estilo de vida? ¿Cómo lo ves ahora? Creo que lo que ha ido pasando es que la ropa en sí ha ido perdiendo su importancia primordial, ¿no? Y cómo vivimos y en qué vivimos, cómo actuamos, qué cosas nos gustan, qué comemos, a qué restaurantes vamos, qué muebles compramos, tiene ahora mucho que ver con cómo nos vestimos. Una vez que tenemos determinado este estilo de vida, sabemos perfectamente bien cómo nos vestimos y este es el look integral, ¿no? Claro. Oye, Fusoni, entonces quiere decir que la gente cuando va a comprar moda no siempre va a comprar ropa, nada más, ¿verdad? No, va a comprar una sensación. Hay unos anuncios de Ralph Lauren que son muy, muy claros. Ralph Lauren es el gran diseñador de estilo de vida, ¿no?
hace muebles, hace cubrecamas, hace sábanas, calzado, y siempre está proyectando este estilo de vida como muy refinado, alto nivel americano, ¿no? Y uno siente que si compro ese vestido que está en la tienda de Ralph Lauren, esa camisa blanca, me voy a poner todo este estilo de vida. Entonces, claro, es muy aspiracional, pero definitivamente eso es lo que tienen que proyectar las prendas de vestir, porque al final del día una camisa es una camisa es una camisa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esa camisa tenga un valor agregado? Pues por un lado que esté a la moda, que tenga diseño, y por el otro lado que proyecte ese estilo de vida que yo puedo adquirir al comprarlo. Claro. Recientemente hay como cifras que dicen que la decisión última de compra, es decir, lo que piensa un cliente antes de adquirir, de pagar algo, ya no tiene tanto que ver, bueno, obviamente con la calidad, con el precio, con todo esto, pero ahora también tiene mucho que ver si hay identidad contigo y con la prenda, ¿no? Paola hace un momento decía que tiene un estilo, que hay cierta gente que se identifica con ese estilo. Ana nos lo está confirmando ahora. Ana, tú tienes 30 años siendo observadora y partícipe del fenómeno de la moda en México. Ya no voy a decir tanto de los 30 años, entonces no, ya no, porque ahora la gente empieza a calcular edades, sí, está muy tenía yo 10 cuando empecé hace unas décadas. Oye, y has sido testigo y has sido partícipe de este proceso de crecimiento de la moda en México. ¿Estás de acuerdo que ahora se vive mucho más este sentido del estilo de vida que antes? Definitivamente el estilo de vida es lo de moda. Queremos vestirnos de acuerdo a el entorno, de acuerdo a cómo se viste nuestra tribu, queremos pertenecer, queremos proyectar un determinado look para accesar a un estilo de vida. O sea, el estilo de vida es la moda de hoy. Si uno ve los catálogos, la publicidad a nivel internacional, lo que están proyectando es un estilo de vida. Y luego con Ralph Lauren hay un anuncio maravilloso en blanco y negro, en donde hay una familia que está sentada en una serie de sillas así de paja tejida, maravillosas de ratán, viendo al mar, ¿no? Con sus camisas blancas, todo esto. Ese es un estilo de vida que yo quiero comprar, quiero adquirir cuando compro la camisa. Antes íbamos, y durante muchos años en México, íbamos a comprar ropa. Después empezamos a comprar moda y ahora estamos comprando estilo de vida. Estamos adquiriendo todo el entorno del diseñador o de la marca, tal y como nos lo han proyectado al comprar una prenda. Claro, importantísimo esto para los diseñadores, también para los fabricantes, para la gente que hace negocios, porque en ocasiones las estrategias de tu negocio se configuran a partir de detectar los estilos de vida. Es decir, si tú proyectas en tu publicidad o en tus estrategias de venta el estilo de vida, creo que tienes asegurado mucho más el éxito, incluso a veces que el mismo diseño de la prenda. Está a lo mejor un poco mal, ¿no? A lo mejor es una prenda de lo más sosa, pero si está incrustada o está proyectando este estilo de vida, tu capacidad de seducción con el consumidor potencial es enorme. Porque dicen, si yo me compro eso, voy a tener todo ese entorno, ¿no? Claro, importante. Bueno, también tenemos aquí a los invitados a mi lado izquierdo y a mi lado derecho, que son dos personas muy jóvenes que están trabajando en Antites del departamento de moda, y los invitamos además porque forman parte esencial del proyecto que ustedes vean hoy en la noche, donde Paola ha diseñado su colección de zapatos y lo ha realizado aquí en León a través de dos fábricas importantes que son Ackerman de 4 elementos. Además de formar parte de este gran proyecto, ellos tienen una consigna muy especial dentro del desarrollo de la moda en León, y es que con ellos, con lo que ellos organizan con un evento que se llama Tendencia Cero, que se realiza el mes de noviembre en esta ciudad, con ellos dan punto de partida para el inicio de la moda, en el proceso de la moda en esta ciudad. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros en decir qué es lo que viene de moda y cuáles son los estilos de vida.